Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video donde vamos a hacer la infraestructura de nuestro estacionamiento. Si no saben de qué les estoy hablando, les dejo el video donde planteábamos qué vamos a hacer. Recuerden que estamos empezando a aplicar inteligencia de negocios, en este caso a un estacionamiento. Entonces yo acá abrí ya un Google Sheets, una herramienta de Google muy buena, muy parecida a Excel, pero que está en la nube, obviamente. Voy a poner estacionamiento y el nombre del estacionamiento, que puede ser cualquiera. Vamos a ponerle Sergio Sergio Autos. Vamos a hacer cualquier cosa. Sergio Autos. Bueno, este es el estacionamiento Sergio Autos. Los nombres no son una tontería. O sea, si vamos a hacer muchas apps, si vamos a, o sea, es necesario que tengamos esto. Bueno, acá tenemos que crear la infraestructura para nuestra app, ¿sí? Para nuestra app sheet que vamos a crear. Em, para eso tenemos que tener en cuenta más o menos qué datos vamos a incluir, ¿sí? Em, pero después nada quita que después nosotros no podamos hacer algunas renovaciones porque nos dimos cuenta de que algo faltaba y demás. O sea, después podemos manipular un poquito, ¿sí? Tenemos que tener estos cuidados, pero lo podemos hacer. Entonces yo, por ejemplo, yo quisiera crear una tabla que se llame ingresos, ¿sí? De vehículos. Es decir, yo quiero capturar la fecha y hora, es decir, vamos a poner fecha y hora, cuando ingresa un vehículo. Por lo tanto, yo en vez de fecha y hora le pondría ingreso, ¿sí? Es decir, en qué momento ingresó. Acá podemos optar por varias formas. Poner en una columna fecha de ingreso y por otro lado hora de ingreso, en cuyo caso van a ser dos tipos de variables. Esta va a ser una variable de tipo fecha y esta va a ser de variable de tipo hora. Yo en este caso voy a poner la palabra ingreso solamente, porque acá va a ir, por ejemplo, si ingresa hoy alguien, 22 del 01 del 2023 a las 21, por ejemplo, ¿sí? Y va a ser un dato de tipo fecha y hora. Pero con eso nos podemos manejar bastante bien en los reportes y demás, pero hay veces en que conviene la otra manera, dependiendo, ¿sí? Todo depende, ¿no? Bueno, entonces esto va a decir la fecha de ingreso. Luego vamos a tener el cliente, ¿sí? ¿Quién es el cliente que está entrando? Acá, acá hay una cuestión muy importante. Yo voy a crear una nueva hoja en Sheets que se va a llamar de clientes, porque ahí me da pie para decir, ok, miren, acá yo tengo que pensar que nuestros clientes son muy importantes, sumamente importantes, y cuando creemos la app van a ver por qué esto de clientes es importante. Yo no puedo poner simplemente acá el nombre Pepito, ¿sí? Para decir al cliente. Porque a mí me interesan muchas cosas de Pepito. Recuerden que estamos estacionando autos de las personas que valen muchísimo dinero. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos no pasa nada, pero tenemos vehículos de las personas, por lo tanto podemos estar muy interesados en el cliente, vamos a ponerle nombre, capturarle su teléfono, porque si llega a pasar algo con su vehículo, tenemos que llamarlo, ¿sí? Eso por un lado, ¿qué características queremos tomar? Y segundo, yo para identificar, recuerden que las tablas tienen que tener siempre una columna que sea de tipo ID. ¿Qué significa eso? Que sea la forma en la que podemos identificar la fila de manera unívoca. Entonces yo optaría, en este caso, por capturar su patente. Lo que si nosotros tenemos un comercio minorista, por ejemplo, quizás nos interesa más su DNI, su ID, como sea en el país que tengan. Pero en este caso, que nuestros clientes vienen con vehículos, el ID más propicio, me parece a mí, esto es obviamente en todos los casos se puede charlar, pero yo creo que en este caso sería la patente. Entonces, por ejemplo, viene a mí la patente JK 1, 2, 3, 4, no sé, no recuerdo cuánto, AA, por ejemplo. Y ese va a ser Pepito, ¿sí? Y capturo su teléfono. Ta, 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 ¿sí? Entonces, yo acá voy a ir anotando todos mis clientes, su patente, su nombre y apellido, obviamente, y teléfono, y alguna cosa más que pueda querer. Lo que pasa es que cuando hacemos un estacionamiento no le podemos tomar muchos datos. Parece muy irresponsable, muchos datos, me parece a mí. O tarda mucho el procedimiento. Entonces, acá en cliente, esta columna de cliente va a hacer referencia a algún cliente de acá, ¿sí?
Y ya vamos a ver cómo lo va a hacer AppSheet. Bueno, en definitiva, un ingreso, un cliente, ¿sí? Vamos a ponerle momento de egreso y por lo tanto tarifa que hay que cobrar. Tarifa. El egreso va a decir, por ejemplo, ingresó a esta hora y se va a las 22, el 22 del 1 del 2023, digamos a las 23:45, por ejemplo. Entonces, ahí, en ese caso, sería, eh, yo eh, tengo que calcular automáticamente la tarifa, pero acá muy importante, que yo tengo que crear una hoja, en lo posible, una tabla, donde yo diga fecha, tarifa. Es decir, a partir del día 22 del 01 del 23, la tarifa es de 200 pesos argentinos la hora. ¿Sí? Pero esto puede cambiar. En un momento puede cambiar. En Argentina cambia mucho más rápido que en otros lugares, pero también en cualquier lado puede cambiar. Entonces, acá voy a poner tarifas, y así se va construyendo la infraestructura. Porque acá la tarifa, acá podríamos, antes de la tarifa, podríamos poner horas aplicables. ¿Sí? Horas. ¿Por qué? Porque acá habría que definir, cada empresa define, qué hace con los minutos de más. Porque acá las horas que estuvo, si yo hago una resta, por ejemplo, entre estos dos, ¿sí? Me da este número. ¿Sí? Me da este número que yo no sé qué es. ¿Sí? No importa. Pues vamos a ver cómo se hace. Pero yo querría capturar primero la cantidad de horas y luego la tarifa. La tarifa que se aplicaría a esto por 200. ¿Sí? Entonces, tendría que aplicar esta cantidad. Igual esto está mal hecho, simplemente quiero mostrarles la lógica de qué va a hacer. Porque en realidad las horas hay que convertirlas, ¿sí? Porque hasta acá me habla en días. Lo multiplico por 24 y ahí está. 2 horas 75, más o menos. Tendría que pagar 550. Pero acá yo tengo que definir si redondeo para arriba, si redondeo para abajo y demás. ¿Y por qué? Porque es importante tener el registro de horas para la ocupación. Porque, por ejemplo, si yo tengo en mi estacionamiento lugar para 8 vehículos y trabajo, por ejemplo, de 8 a 11 de la noche o a 12 de la noche, supongamos, un ejemplo, si trabajo las 24 horas, simplemente digo, tengo 8 vehículos por 24, o sea, tengo 192 horas disponibles. Si yo, esto es horas disponibles, ¿sí? Y después, si yo me encuentro con que horas ocupadas, yo ocupé 100 horas, ¿sí? Entonces tengo una ocupación de un 52%. Eso, uno de mis problemas que decía es, quiero saber mi ocupación promedio y demás. Entonces yo necesito sí o sí el campo eh, de horas para poder sacar ese dato. ¿Sí? Pero bueno, esa es la manera que vamos a hacer. Entonces fíjense cómo ya se creó la infraestructura de nuestro negocio. Tenemos, después nos faltan más que vamos a ir agregando. Yo quiero hacer algo básico y después mostrarles cómo ya dentro de la AppSheet tenemos que actuar para crear nuevas columnas de los gastos, por ejemplo, ¿sí? Que vamos a tener. Entonces, pero acá creamos una infraestructura. La tabla principal es la de ingresos, pero después necesitamos una de clientes a la que llamemos una vez que tengamos acá, y de tarifas para que llamemos cuando tenemos que cobrarle al cliente. Entonces, eso vamos a necesitar. Bueno, hasta acá en este video hicimos la infraestructura de nuestro negocio. En el próximo video vamos a ver cómo comenzar a tener estos datos del Google Sheets, pero en una app, ¿sí? En la App Sheet. Así que va a estar muy bueno, muy interesante. No se olviden de suscribirse para recibir notificación de cuando subimos ese otro video, ¿sí? Muy importante entonces seguir el hilo para que comprendan cómo poco a poco estamos haciendo inteligencia de negocios, capturando patrones de ocupación, si se ocupan más en verano, si se ocupan más en invierno, bueno, muchísimas cosas que vamos a intentar saber con estos métodos de AppSheet. Así que nos vemos en un próximo video para seguir ampliando esto.